Bueno, vamos ahora con el tercer video de la noche. Por favor, díganme si están viendo la diapositiva. Estamos con la misma diapositiva que terminamos con el video número 2, que son donde están las curvas de la kurtosis. Díganme por favor si están viendo esa diapositiva y si me están escuchando. Voy a avanzar inclusive la diapositiva para cambiarla por si alguna persona no la está viendo. Ahora, ¿lo están viendo? Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, vamos entonces, como decía, este es el tercer video de esta segunda sesión de estadística y estamos centrados en manejar lo que son los conceptos básicos de estadística, que son fundamentales para el trabajo que vamos a hacer, que se trata de analizar datos cuantitativos y cualitativos utilizando algunas de las herramientas, algunos los métodos de estadística y algunas herramientas de ella. Entonces, aquí en este círculo grande, ustedes están viendo una cantidad de X y dentro de ella hay un círculo pequeño, pero todo el círculo grande está conformado por un conjunto de X. Cada X de esa pudiera representar el valor de una variable que pudiera ser el peso, que pudiera ser la edad, que pudiera ser la estatura, que pudiera ser el saldo promedio, que pudiera ser, qué sé yo, la cantidad de estudiantes en una universidad o en una facultad, etc. Muy bien. Entonces, todo este conjunto de valores, que ustedes se pueden imaginar, cualquiera de los que les dije u otra variable, se representa con una n mayúscula, ¿ok? Con una n mayúscula. Esto que tenemos acá, todas estas x que he nombrado dentro de este círculo, incluyendo el pequeño, pues es una población, y esa población se representa con n mayúscula. Son convenciones, obviamente. Ahora, si nosotros tomamos cada valor que tenemos allí en la X, los sumamos toditos, los valores que están allí, y los dividimos entre la cantidad de ellos, vamos a obtener esto que tenemos acá, que ya dijimos que era el promedio. ¿Cuál promedio? El promedio de esta población. ¿Y de qué obtuvimos el promedio? Bueno, de la variable que estamos midiendo, pudiera ser peso, pudiera ser la estatura, pudiera ser ingreso promedio, lo que estemos trabajando, la variable que estemos trabajando, entonces hemos obtenido la media. Pero también, si obtuvimos la media, debemos obtener también una medida de variabilidad. Y esa medida de variabilidad es la desviación típica. Pero también pudiéramos obtener otra medida de variabilidad que se denomina la varianza. Incluso si nosotros determinamos primero la varianza y la sacamos la raíz cuadrada a ese valor de la varianza, eso nos da la desviación típica. Pero también podemos correlacionar las variables, y es esto que está aquí, que lo voy a representar porque aquí no me quedó muy bien. Lo voy a representar, eso que tiene aquí que se llama ρ, el símbolo es más o menos esto así, ¿ok? El coeficiente de correlación en la población de dos variables, una llamada x y otra variable llamada y, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué x y y? Yo no pudiera tener, qué sé yo, A, B o T, Z. Bueno, sí. Aquí la situación es lo siguiente. Por convención, las variables se representan con las últimas letras del abecedario y las constantes se representan con las primeras letras del abecedario. Eso es lo que nos va a permitir diferenciar una variable de una constante. Ahora, bueno, ahorita posteriormente voy a explicar lo que es una variable y lo que ya la variable la vimos, que es una constante. Bueno, muy bien. Ahora,
¿Qué quiere decir entonces que obtuvimos la media de esta población, obtuvimos la varianza, obtuvimos la desviación típica, obtuvimos la correlación en la población entre dos variables, etcétera? Pudimos haber obtenido otros elementos más, otros indicadores más. Pues miren, cualquier valor que se obtenga de una población se denomina parámetro. Cualquier valor que obtengamos de una población se denomina parámetro. Este es el parámetro en promedio, este es el parámetro de la dispersión, este es un parámetro con relación, de relación entre las dos variables. En otras palabras, insisto, cualquier valor que se obtenga de una población es un parámetro. Pude haber obtenido un porcentaje. Ese es un parámetro. Ahora bien, vamos a tomar una muestra representativa de esta población que tenemos acá, y es este círculo que tenemos aquí. Todo lo que está dentro es una muestra y nos la traemos para acá. Y estamos hablando de que es una muestra representativa. ¿Y qué es una muestra representativa de una población? Una muestra representativa de una población es que cuando contiene todas las características de la variable o variables que estamos estudiando. Si una de esas variables que estamos estudiando deja una característica por fuera que no se toma en cuenta, entonces esa muestra no es representativa. Pero alguien dirá, pero a mí en alguna oportunidad me dijeron que si yo aumento el tamaño de la muestra, ya es representativa. Pues lamentablemente eso no es tan cierto. El hecho de que se aumente el tamaño de la muestra no me da garantía de que sea representativa de una población. Incluso en los cursos que está en Simon Light, del profesor León Darío, él tiene allí archivos de datos con grandes cantidades de datos donde se demuestra que el hecho de que se saque una población, una muestra grande de una población, sin embargo, no es representativa de la población. Eso se ha visualizado, y basta un contraejemplo para que inmediatamente esas afirmaciones queden un poquito como a consideración, analizarlas con un poquito más de detalle. Ahora bien, así como aquí hicimos la suma de todos estos elementos de la variable, y si buscamos y dividimos entre ellos y encontramos este promedio, aquí en la muestra, que es representada con esta n minúscula. Ajá, aquí el tamaño de la muestra se representa con esta n minúscula. Y nosotros podemos obtener, es decir, sumar todos estos valores que están representados por X y obtener un promedio. Y se representa con X y una barrita y una rayita arriba. Cualquier expresión, es decir, cualquier letra que tenga una rayita arriba, por convención significa promedio. Puede ser una Y, puede ser una U, puede ser una T. Lo que sí no creo que sería conveniente colocar una A con una rayita arriba, porque no es que no se pueda, pero ya por convención se ha establecido que las primeras letras es para las constantes y las últimas letras para el caso de las variables. Si nosotros aquí de todo esto sacamos una media, pues también podemos obtener una desviación típica. Y podemos obtener también una varianza, y la representamos de esta manera, S y una S elevado al cuadrado. Pero también pudiéramos obtener una correlación entre dos variables de esta muestra, que pudieran ser las variables, como ya dijimos, X, X y Y. ¿Ok? Fíjense que estamos representando con una letra minúscula la correlación entre la variable X y la variable Y. Ahora bien, esto que hemos obtenido de la muestra, tanto la varianza
como la desviación típica, como el promedio, como la correlación, se denominan estadísticos. En otras palabras, cualquier valor que nosotros obtengamos de una muestra se denomina estadístico o estadístico cuando son varios, obviamente. Este es un estadístico, este es otro estadístico, la media es un estadístico, la correlación es un estadístico, etc. El modo es un estadístico. Un cuartil sería un estadístico, siempre y cuando lo tomemos de una muestra. Pregunto, hasta el momento hemos logrado, o yo he logrado, comunicarle a ustedes la diferencia que hay entre un parámetro y un estadístico, 1 para sí, 2 para no, 3, no tengo idea de lo que está hablando. Muy bien, a ver, perfecto, sí. Perfecto. Ajá. Bien. Eugenia me está diciendo que se congeló. Bueno, voy a regresar un momentito la diapositiva y avanzamos nuevamente. Y ahora me dices tú si está viendo la diapositiva. Perfecto, muy bien, chévere. Esa es la idea. Muy bien, veo que logramos captar, lo del parámetro, lo del estadístico, lo de la población, lo de la muestra y lo que es la muestra representativa de una población. Bueno, avancemos entonces. Y llegamos a esto que se llama procesar datos. Procesar datos. Aquí, procesar datos. Bien, pues todo lo que hemos venido trabajando, estos conceptos, son los que nos están consolidando la base para nosotros poder llegar a hacer esto, a procesar datos. Pero bueno, ¿de dónde voy a partir para procesar esos datos? Bueno, es que yo para procesar esos datos, yo tengo que haber tenido una situación de estudio, porque me lo encomendaron o porque lo necesito hacer, o cualquier cuestión, que es, bueno, algo que está ocurriendo en algún lado y que yo quiero investigar, que necesito investigar. Es lo que llamamos una caja negra. No sabemos lo que hay dentro, pero tenemos ideas de que algo está pasando. No sabemos exacta ciencia cierta qué está pasando. Y como no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, pues entonces empezamos a averiguar. ¿Averiguar con quién? Con otros investigadores. ¿Qué han hecho con relación a casos como este que nosotros pensamos que está allí dentro de esa caja negra? ¿Qué han hecho? Nos echan los cuentos, nos dicen. Luego vamos a ver investigaciones relacionadas con tópicos como el que estamos trabajando. Luego revisamos alguna teoría y todo eso nos va dando una idea y nos va dando un contexto para plantear lo que llamamos un problema. Pero una vez que planteamos ese problema, necesitamos algo que nos ayude a orientar, a canalizar, a seguir, que nos dé un norte. Y ese norte son exactamente los objetivos de la investigación. Nosotros tenemos que identificar nuestros objetivos de investigación y plantearlos, porque ellos son los que nos van a servir de guía en todo el proceso. Muy bien, ya tengo mi problema, ya tengo mis objetivos, ya sé para dónde voy. Pero, ¿cómo hago para llegar a los datos? Bueno, tengo que recoger esos datos. Y para recoger esos datos necesito elaborar un instrumento, que puede ser un instrumento de observación, que puede ser una entrevista, que puede ser una encuesta y el instrumento es el cuestionario, que puede ser una escala, en fin. Pero un momentico, ese instrumento no puede ser así tan a la ligera. Ese instrumento, cuando yo lo elaboro, debe cumplir
por lo menos con dos cualidades fundamentales. Y es que ese instrumento me recolecte información que sea válida y confiable. Porque si esa información que yo obtengo no es válida y confiable, todo lo que haga de aquí en adelante pues no tiene ninguna utilidad para ese problema que yo estoy tratando de investigar, eso que está en aquella caja negra. Y por supuesto los objetivos y todo esto pues no tiene, ya indudablemente se alejan de lo que estamos recogiendo, porque todo va a estar secado. Una vez que yo tengo un instrumento que me permite recoger información válida y confiable, y permítanme hacer hincapié en algo. Ningún instrumento por sí solo es válido y confiable. Lo que es válido y confiable son los resultados que él acopia, que él recolecta. ¿Ok? Eso es donde está la confiabilidad, la validez. Que el instrumento recolecte información válida y confiable. Ahora bien, una vez que yo recolecto esta información, que ya tengo, los cuestionarios, el instrumento que sea, yo necesito codificar esa información. ¿Y por qué necesito codificarla? Porque yo necesito entenderme con un software educativo que me exige que la información debe estar codificada. Y una vez que yo tengo esa información codificada, yo voy a elaborar un archivo que voy a ubicar en SPSS atendiendo el nivel de medición de las variables que estoy ubicando. ¿Y qué es eso de SPSS? Bueno, lo que se conoce como un paquete estadístico para las ciencias sociales. Oye, pero eso que usted acaba de decir no me coincide con esas letras que están allí. Bueno, porque es que esto prácticamente pues proviene de los Estados Unidos. Y perdónenme, yo no hablo inglés. Yo tengo por allí una manera de decirlo, pero es medio grosera y no quiero faltarle el respeto a ustedes. Pero esto sería un package, sería más o menos así leído, Package Statistics for Social Scientists. Package Statistics for Social Scientists. Ok, paquete estadístico para las ciencias sociales, conocido más comúnmente como el SPSS. Ahora bien, ya tengo elaborado mi archivo en SPSS. Pero resulta que una vez que yo elaboro ese archivo en SPSS, yo debo hacerle un análisis exploratorio. Es decir, yo debo revisar cómo yo construí ese archivo de datos. Porque cuando estoy digitando, si la escala estoy colocando valores que están comprendidos entre 1 y 5, porque eso fue la codificación que yo le hice a las preguntas del instrumento, pudiera ser por error coloque un 6, un 7 o deje de colocar un valor. Entonces eso me afectaría cuando yo voy a hacer el análisis. Entonces con este proceso exploratorio yo voy a detectar las deficiencias que tenga mi archivo de datos. Y al detectar las deficiencias, yo voy a incorporar las mejoras que sean necesarias para que este archivo de datos se corresponda en realidad con la información que se ha recolectado y no con unos elementos que sean ajenos a esa información recolectada. Una vez que yo tengo esto, que ya he incorporado las mejoras que requiere ese archivo de datos, entonces solicito los estadísticos que se requieren de acuerdo con mis objetivos de la investigación. Son los objetivos de investigación donde ya están planteados cuáles son los estadísticos que yo necesito determinar. Yo le solicito entonces al software, de acuerdo con sus variables, de acuerdo con lo que estoy persiguiendo según mis objetivos, y le solicito al paquete, al software estadístico, bueno, que me dé la media, que me dé la mediana, que me dé el modo, me dé la simetría, si eso es lo que yo requiero para mi estudio de la variable o variables, y voy a analizar esas salidas. Cuando yo analizo estas salidas,
y voy interpretándolas, entonces yo estoy llegando a algo fundamental como lo es producir conocimientos o conocimiento. Estoy produciendo conocimiento y este conocimiento lo voy a producir afianzado, basado en que en todos estos conceptos que hemos venido manejando. Si yo no tengo claro estos conceptos, yo no puedo producir conocimiento. Pero hay que tener cuidado con algo. No confundir que yo voy con las salidas que tenga en el paquete estadístico, voy a reconstruir el concepto, por ejemplo, de la media. Es decir, basado en este valor, entonces yo hago el concepto de la media. No, el concepto del promedio ya existe. El concepto de la desviación típica ya existe. Y eso es lo que yo manejo, eso es lo que yo sé. El concepto de los cuartiles, de la mediana, ya lo sé. Yo no voy a utilizar esto para reconstruir el concepto, no. Yo me voy a apoyar en el concepto de cada uno, de la media, de la mediana, de la simetría, para interpretarlo. Y cuando yo interprete estas salidas a la luz de esos conceptos, yo estoy produciendo conocimiento para dar respuesta a estos objetivos que tengo aquí y por ende ir descubriendo, ir encontrando las respuestas a esa interrogante que hablamos de esa caja negra. Ese es el proceso y esa es la razón del por qué nosotros hemos hecho hasta ahora este trabajo de intentar manejar los conceptos de la mejor manera posible, porque si no dominamos los conceptos no podemos llegar a esta parte que tenemos aquí y mucho menos producir el conocimiento, que es en realidad lo que se requiere para armar el informe de ese estudio, de esa investigación que estamos haciendo. Bueno, ahora viene mi pregunta. Tenemos aquí 6 cuadritos, 3 por la izquierda, 3 por la derecha, los cuales he intentado explicar para llegar al proceso para procesar los datos. Ahora yo quiero que ustedes me digan con uno si hemos entendido el proceso que se va a seguir durante el análisis de los datos, cuando estamos procesando los datos, si no lo he entendido o si en realidad aún no tengo idea de lo que se está planteando. Voy a tomar un poquito de agua. Con el permiso de ustedes, diría León Darío que son sus gotas amargas. Pregúntenle a él de cuando dice gotas amargas a qué se refiere. Ok. Ajá. Bueno, está muy bien. Ajá. A ver. Bueno, Gustavo, con relación a los archivos de SPSS, que tú quieres que te aclare, por supuesto, aquí yo estoy mencionando que vamos a construir unos archivos en SPSS. Ya no me da tiempo para explicarlo en este momento, lo tengo contemplado aquí, pero no me da tiempo para ello. Pero nosotros, o sea, en el proceso, vamos a ver cómo se construye un archivo en SPSS y ahí entonces cuando van a empezar a que ustedes empiecen a construir sus propios archivos y le vamos dando la orientación para que lo logren. Primero lo haremos seguramente en Excel, todo el mundo tiene Excel, no todo el mundo tiene el SPSS o lo maneja, pero lo construimos en Excel y de Excel nos lo llevamos para SPSS y estando en SPSS hacemos los análisis que correspondan de acuerdo con los objetivos del estudio o de acuerdo con los estadísticos que querramos o que necesitemos manejar como para entender un poco más el proceso de cálculo y de interpretación de cada uno de esos estadísticos. Pero en este momento pues solamente estoy indicando que vamos a trabajar con algunos archivos y que los vamos a elaborar en el paquete estadístico para las ciencias sociales conocido como SPSS. Pero en su momento, que ya creo que será en la próxima sesión, ya vamos a empezar a trabajar
con el paquete. No sé si hay alguna pregunta más, algo por allí. ¿Qué otra pregunta? Bueno, me satisface mucho que ya ahora lo tengan un poco más claro del por qué el manejo de todos estos conceptos. No quiere decir que no van a ir apareciendo más en el camino, pero ya con esto que hemos manejado, ya podemos entrar nosotros a manejar datos y a obtener algunos, algunos índices estadísticos para interpretarlos de acuerdo con los niveles de medición de la variable y con todo lo que hemos hablado. Ahora, sería conveniente que ustedes leyeran sobre estos temas que hemos venido manejando. Y el profesor León Darío tiene un texto y se consigue en la biblioteca tiene la sigla de FNSP. En realidad no sé qué significa, pero él dice que allí en la biblioteca hay libros suficientes, textos suficientes como para poder ir consultándolo. Y el capítulo 4 es bien interesante, allí están, que se vaya leyendo un poco, allí están los gráficos, también está lo de todos estos aspectos que estamos conversando, que hemos conversado, y ya tocan algunos gráficos, y bueno, es conveniente que lo vayan leyendo, y yo prefiero que no nombrar nada todavía, sino que sean ustedes, en la medida que van leyendo, las preguntas que se vayan, las dudas que se vayan generando, pues las vamos conversando en la medida que vamos avanzando. Por favor, me envían las inquietudes con antelación y podemos ir aclarando. Bueno, con esto pues les doy nuevamente las gracias por la atención prestada. Han tenido una participación interesante, muy buena, y bueno, esa es la idea, participar, aclarar los detalles que se presentan cuando no se ve una diapositiva o algo, pues bueno, ir mejorando, ir tratando de que cada quien estemos todos viendo lo mismo, interpretando lo mismo y participando de igual manera. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo martes para la tercera sesión académica, y allí pues vamos a tratar otros aspectos de interés para ustedes. Muchas gracias.